Año 2012, un mes antes de las elecciones para gobernador de Jalisco. El entonces candidato del PRI, Aristóteles Sandoval, prometió: vamos a regular la corrupción. Y de aquí en adelante, en cuanto empecemos a gobernar, vamos a modificar a través de una iniciativa al Congreso del Estado para que el delito de corrupción se castigue solo al que recibe. Así es de que ahora se castiga al que da y al que recibe, por eso nadie denuncia, por eso todos reciben, por eso es un círculo vicioso. Yo hice una denuncia, entre comillas, anónima, y me estaban pidiendo mis datos, ya sabían mi celular. No, dije, ¿sabes qué? Pues ¿para qué me meto en broncas? No, vamos a seguir impulsando la denuncia anónima, a tener ciudadanos que filtren toda la información y no tengan ningún nexo con gente de seguridad, y vamos a tipificar el delito de corrupción a través del Congreso del Estado para que se castigue al que recibe. Y así entonces el funcionario público, el juzgador, el que esté del otro lado, el que esté como servidor público, es el responsable y único responsable al que se va a castigar si recibe un peso, una mordida o una dádiva para empezar a eliminar la corrupción. Pero no la eliminó. 5 años después de la elección y a un poco más de un año de dejar la gubernatura, el tema corrupción sigue en Jalisco. Este nuevo sistema acusatorio genera transparencia, claridad. Policías honestos, porque van a tener incentivos, apoyos y revisión. Agentes del Ministerio Público con mayor autonomía, pero van a tener también revisión de pruebas de confianza. Jueces y magistrados que ahora con los juicios orales van a tener que sentenciar delante de todos los ciudadanos, con mucha transparencia. Así podemos observar dónde está el corrupto y al corrupto meterlo a la cárcel. No tolerar el más mínimo acto de corrupción. Estos datos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, Jalisco es la segunda entidad en donde los ciudadanos perciben un mayor nivel de corrupción. 94.7, casi 95% de los jaliscienses consideran estas prácticas, las de la corrupción, como algo muy frecuente. Ya como gobernador electo, Aristóteles Sandoval en 2013 insistió en combatir la corrupción. No vamos a solapar absolutamente nada. Pero para no solapar hay que cumplir. Más datos. Solo 2% de los delitos cometidos por servidores públicos son castigados en verdad, de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad. En Jalisco, solo 1.6% son sancionados, menos que la media. Abrimos las rendijas. En Jalisco, el que la hace, no la paga. Este daño patrimonial detectado en 2013, al inicio de la administración de Aristóteles Sandoval, jamás se resolvió. Las anomalías de la pasada administración, encabezada por el gobernador Emilio González Márquez, no han sido aclaradas. Por eso estoy proponiendo cadena perpetua al secuestrador, al homicida, al extorsionador y al violador. Cadena perpetua para que no vuelvan a salir mientras limpiamos las instituciones públicas que han sido infiltradas por la corrupción o por el crimen organizado. Otra promesa no cumplida. Analistas, académicos, especialistas abren las rendijas del gobierno de Aristóteles Sandoval en cuanto al combate a la corrupción. El 1 de abril de 2013, Aristóteles Sandoval inició su periodo como gobernador de Jalisco. En su primer discurso como mandatario, fue enfático al referirse a no tolerar la corrupción. Podemos garantizar que por medio de la Fiscalía ampliaremos con todo el rigor de la ley las sanciones a todo aquel funcionario corrupto.
Llegó la hora de actuar, llegó la hora de combatir la corrupción y la impunidad en Jalisco. Pero no fue así, al menos con funcionarios de primer nivel. 2017, Gerardo N., apodado El Chaca, jefe de reclusorios de Jalisco. Salvador Uribe Avín, exdirector de CAPESE. 2015, César Col Carabias, exdirector de la Comisión Estatal del Agua. 2013, Rodolfo Ocampo, exdirector del CIAPA, encarcelado de 2013 a 2016. La Fiscalía General del Estado de Jalisco tiene 64 averiguaciones previas contra exfuncionarios públicos, de los cuales 5 han sido consignados. Y de estos 5, 1 ya está en libertad. El Observatorio Jalisco, ¿Cómo vamos?, realizó una encuesta llamada ¿Qué has hecho, gobernador? En esta plataforma tomaron el Plan Estatal de Desarrollo de Aristóteles Sandoval. De acuerdo con los datos, el 60% de la población no estaba satisfecho con los resultados de su gobierno. Bueno, la medición que hicimos fue a finales de 2016, entre noviembre y diciembre de 2016, en la encuesta de calidad de vida que aplicamos en el área metropolitana de Guadalajara, y en efecto, casi un poco más de 60% están en desacuerdo en alguna medida con cómo gobierna Aristóteles Sandoval. 39% lo aprueban, que por lo demás es la aprobación más alta entre gobernantes en el área metropolitana de Guadalajara, considerando los alcaldes. Hacia 2012, hacia 2013, cuando él tomó posesión, tuvo una aceptación interesante, más arriba de 40%. Sin embargo, ha venido un poco a la baja. Según INEGI, la mayoría de los jaliscienses considera que la corrupción sí es un problema importante. La corrupción es un tema que existe en todo el mundo, Josefina. Sin embargo, el problema es el tema de la impunidad. A nivel estatal, pues, según el INEGI, de datos del año 2015, el 52% de la población de Jalisco considera que la corrupción, pues, es un problema importante. Y afortunadamente del año 2013 a 2015, en el ranking nacional Jalisco avanzamos 9 posiciones, o sea, vamos en términos de mejora, lo cual es positivo. Yo creo que tenemos que seguir en ese camino. De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Jalisco incurrió en observaciones que generaron un probable daño a la hacienda pública. En términos generales habría que decir que al menos fueron 7.500 millones de pesos los que fueron observados por la Auditoría Superior de la Federación solamente al último año del ejercicio fiscal de Emilio González Márquez. Y entonces parece que pasamos del sexenio de la corrupción al sexenio de la impunidad, donde nada pasa, donde el que la hace no la paga, y donde el gobierno del estado de Jalisco, a pesar de los indicadores que tienen positivos en otras áreas, en una de las dos grandes demandas, en realidad le van mal en las dos grandes demandas de la sociedad. Toda la sociedad en cualquier encuesta te dice que sus dos principales preocupaciones son seguridad y corrupción, corrupción y seguridad. Pues en las dos andamos muy mal, solamente que en el tema de corrupción el índice de castigo a funcionarios corruptos en el estado de Jalisco es del 1.6%, quiere decir que el 98.4% de los señalamientos o demandas o desvíos o denuncias presentadas contra funcionarios por casos de corrupción quedan absolutamente impunes. A lo largo de la campaña y ya como gobernador, una de las promesas era llevar a cuenta a los funcionarios que habían incurrido en administración pasada en algunas irregularidades. A poco tiempo de terminar con su cargo, la realidad sigue siendo la misma: impunidad. Que a lo largo de la campaña
electoral, pues una de las promesas que se hacía por parte del gobernador Aristóteles, en ese momento candidato, era pues que llevaría a cuentas, ¿verdad?, a funcionarios del gobierno que estaban saliendo. Pues ya prácticamente esto está por acabar y no tenemos a ningún funcionario, con excepción de Ocampo de Ciapa, no tenemos pues Rodolfo Ocampo de Ciapa, no tenemos a ningún funcionario del gobierno anterior, ni siquiera en vías de estar en un proceso en el cual se le puedan fincar responsabilidades o no dentro de la administración anterior. Y en ese sentido me parece que el gobierno de Aristóteles, al dejar pasar una cantidad importante de actos de corrupción y de impunidad en el sexenio pasado, pues se formó parte, o llega a ser parte de los mismos. Pero esto no es todo. Concretamente el asunto del papá del gobernador, que me parece que le ha afectado muchísimo y en nada absolutamente le ha ayudado a su hijo en este momento político tan importante como el que vive. Otro problema que ha tenido el gobierno del gobernador Aristóteles ha sido justamente los graves escándalos que se han dado en el poder judicial. Me parece que los medios de comunicación no han escarbado, no han arrojado los reflectores sobre el poder judicial para hacer ver a las audiencias los enormes problemas que hay en esa área del gobierno. ¿Dónde están asuntos como las villas panamericanas, los terrenos de la Barranca en Huentitán, Chalacatepec, pensiones del Estado? El tema pensiones de Jalisco es otro adeudo pendiente que no se ha sancionado. Creímos en un momento que no podía haber una administración peor que la de Emilio González, pues por toda la serie de corrupciones que hizo y sobre todo por el asunto del Fondo de Pensiones del Estado. Sin embargo, desafortunadamente esta administración representada por Jorge Aristóteles Sandoval no solamente profundizó, le dio continuidad a los actos de corrupción de la administración pasada, sino que profundizó muchas de estas prácticas. Para nosotros es un saldo negativo porque en todos los rubros hay situaciones pendientes. Primero, en el asunto de la impartición de justicia, este gobierno adeuda a los trabajadores tribunales justos. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Arbitraje de Escalafón son instancias utilizadas precisamente para presionar a los sindicatos democráticos, para apuntalar un sindicalismo patronal controlado por el gobierno del Estado. Incluso se dan casos en donde la Junta fue utilizada para saquear los fondos de algunas dependencias públicas. Evidentemente, uno de los problemas es la famosa Villa Panamericana, sin funcionar. El asunto de las villas panamericanas. Hasta este momento debo decirle que la sociedad no está informada sobre cuál es realmente el problema de las villas panamericanas o de la villa panamericana, salvo el que ahí está la construcción deteriorándose, construido con un dinero que corresponde al fondo de pensiones del gobierno del Estado, a los trabajadores, y no se ha podido recuperar ese dinero. Ese es un escándalo que no se ha podido resolver, ni para bien ni para mal. Pero todo lo que es el costo de esa habitación, de esa estructura, diríamos, se está deteriorando. Y me parece que eso va a terminar revirtiéndose en contra de quienes han sido o han estado interesados en que la situación se mantenga en stand-by. Otro tema pendiente para resolver, un probable asunto de corrupción. La empresa que durante buen tiempo se dedicó a las fotomultas. ¿Qué decir de las fotomultas? Duraron un año con un sistema corrupto, entregándole 30% de cada multa pagada a una empresa particular. Ahora resulta que hay que indemnizar a esa empresa, ahora le van a dar todavía millones de pesos de indemnización de un trato que alguien hizo de manera corrupta desde el gobierno.
No porque estemos en contra de que se sancione a quien infringe o excede los límites de velocidad, no. De lo que estamos en contra es de que la fotomulta hubiera sido utilizada como se utilizó por más de 3 años con fines recaudatorios y que además asociados con un particular al que le entregaban de cada sanción pagada el 30% y además bajo un procedimiento que ya hoy finalmente los jueces han declarado que es ilegal, tan ilegal que los amparos que se han presentado se han venido ganando. En el caso del transporte es evidente que hubo irregularidades muy serias en el caso Ciste-Cosome. En el tiempo que estuvo el secretario Almaguer al frente de la Secretaría del Trabajo, también nos dejó un mal sabor de bocas. Él fue el que justificó el despido de 300 trabajadores de pensiones del Ciste-Cosome, en donde para pagarles el bono del servidor público que ya lo habían ganado, pagarles su aguinaldo que ya lo habían ganado y la semana que ya habían trabajado, los condicionaron a que firmaran una renuncia voluntaria. Fuimos y confrontamos a Almaguer, le decimos que pues eso no era válido, pues que era increíble pues que el gobierno se prestara a este tipo de simulaciones. La respuesta fue: esto es político, no es jurídico. Desde luego, un tema fundamental en estas no promesas cumplidas tiene que ver con tema Capulín, de aquel famoso tuit cuando era gobernador electo y la promesa no cumplida. Tema Capulín será inundado. Asuntos que tuvieron que ver con las mismas promesas que hizo, como el caso de la presa. De la presa del Zapotillo, en donde pues el mismo gobernador dijo no va, y al final del día dijo pues ustedes disculpen, sí va. Estas soluciones están pensadas en la lógica de la ganancia, en la lógica del mercado. Por ejemplo, la presa del Zapotillo, sus principales beneficiarios son las empresas que construyen. La presa del Zapotillo es promovida por la Comisión Nacional del Agua, por el gobierno del estado de Jalisco y de Guanajuato en el año 2005. Y las empresas constructoras que han ganado las licitaciones y las concesiones de este proyecto son 2 empresas españolas y una empresa mexicana. Las españolas es la FCC, que construye, ha ganado la concesión para construir la presa, y una mexicana que es Hermes y la Peninsular, que vienen también de este grupo político de Atlacomulco, ¿no? De toda esta corriente priista. A mí me parece que tenemos que buscar alternativas y resolver el tema del agua. Si no le entramos a resolver el tema del agua de fondo, con ese otros proyectos, si es 80 o 105 metros, ha sido la discusión. Si no es tema Capulín, a quejarlo de lado, que sí, y no veo a nadie diciendo que falta. Y lo que en algún momento se prometió, como el nuevo Cancún, no queda nada. Chalacatepec. Mandó a la fuerza única para amedrentar a los ejidatarios de Chalacatepec para que no se defendieran. Le dio instrucciones a su director de Asuntos Sagrados, Vladimir Avilés, que es un pillo de cuello blanco, que ha estado rompiendo ejidos, precisamente poniendo comisariados espurios para que estos le entreguen la tierra a desarrolladores con los cuales están conectados. Y más allá de esto, Santa Cruz de la Soledad. El comisariado anterior les da un borrego o rifa un borrego a los ejidatarios, les hace firmar y en esa firma las utiliza para decir que les habían donado a título gratuito a 19 vecindados las 2 cerros, el Junco y el Cántaro, que son aproximadamente 140 hectáreas a título gratuito. Inmediatamente con esos documentos lo meten a un fideicomiso a pensiones del Estado y nos saquean 360 millones de pesos aproximadamente. Y si seguimos, tenemos que ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la de Jalisco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se convirtió en una agencia de colocación. Ya terminó el periodo, pero fueron 10 años. 10 años en Jalisco que los derechos humanos brillaron por su ausencia. Yo escribí mucho de eso.
lo dije públicamente. Me parece que cuando no se respetan los derechos humanos y la dignidad de las personas, hay un Estado fallido. Y en ese marco nos venden un sistema anticorrupción y traen a todo el mundo entusiasmado con un sistema anticorrupción, cuando lo que nos están demostrando en la práctica es que no hay la menor voluntad política en Jalisco para el que la hace, la pague. En estos momentos se discute en el Congreso de Jalisco el sistema estatal anticorrupción. Creo que el nuevo sistema va avanzando, me refiero, tuvimos un comité de selección bien elegido, me parece que hay personas con mucha capacidad que pueden decidir de manera adecuada lo que sigue en el siguiente paso del sistema estatal anticorrupción, y que ahí deberíamos de dejar filias y fobias para empezar a proponer a personas que cuiden más su nombre que una chamba. Sin embargo, no ha dejado de ser una tentación de los gobiernos el querer seguir metiendo las manos en los nombramientos de estas figuras, como es el auditor, como tiene que ver con el fiscal general, con el fiscal anticorrupción. Los magistrados del tribunal parece que no han decidido de manera oportuna sacar las manos, ¿no? Y dejar ese proceso para que personas con una trayectoria, con un nombre que cuidar, puedan hacerse cargo de ese sistema, que sería, aunque parte de las estructuras de gobierno, fuera de las esferas de gobierno, para poder tener dientes y castigar a quien comete un acto de corrupción. Este tema ha sido pendiente y no se está aplicando de una manera rápida, ¿no? Pareciera que quieren seguir pateando el bote, ¿no? Para que sea en otra administración cuando se decida esto. Al abrir las rendijas, los especialistas y su análisis sobre si las promesas de campaña de Aristóteles Sandoval se han cumplido o no en cuanto al combate a la corrupción y a la impunidad. Pero hay otros datos que vale la pena destacar y que también tienen que ver con corrupción y con impunidad. Por ejemplo, están los gastos del famoso tren ligero. No sabemos ni siquiera cuándo lo van a estrenar. Y al abrir las rendijas reportamos una serie de irregularidades en cuanto a los costos. Bueno, pues esas irregularidades se han confirmado y ahora se señalan cifras relacionadas con esto. Pero también podemos remitirnos al asunto del gabinete original de Aristóteles Sandoval, aquel presentado el 1 de marzo de 2013. Recordarán que días después mataron al secretario de Turismo. Durante esta gestión ha habido una veintena de cambios en el gabinete, lo cual puede ser normal. Lo que no es normal es lo que ha sucedido con algunos secretarios, particularmente con dos. El secretario Dávalos, en su momento encargado de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, salió y no se aclaró nada en cuanto al tema de los moches, de los sobornos, de corrupción. Está también la reciente salida del secretario de Salud, Cruz Esmad, aparentemente por un asunto electoral, porque quiere ser candidato. Pero ya sabemos que no. En su momento estuvimos aquí mismo, en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, y reportamos irregularidades, desabasto, bacterias, falta de higiene y una serie de cosas más. Hoy ya sabemos que la Fiscalía de Jalisco está investigando lo que ha pasado en este sitio y lo que ha pasado en otros lugares de la Secretaría de Salud, donde se han reportado mucha deuda, mucho desabasto y muchas preguntas. Lo dejamos de ese tamaño, un severo desorden administrativo. Esto trae como consecuencia también serias inconsistencias que luego se tornan en irregularidades. Lo vimos en la López Mateos. Por eso, al abrir las rendijas en esta serie de la vida real, esta historia continuará. Porque si verdaderamente se quiere cumplir con combatir a la corrupción y a la impunidad, habría que empezar por saber, por ejemplo, qué pasó con estos dos secretarios, por qué salieron
del gabinete? ¿Por qué salieron de sus funciones? Solamente señalar que para el año 2018, el gobierno de Jalisco, encabezado por Aristóteles Sandoval, piensa darle más prioridad a asuntos, por ejemplo, de las elecciones, que a temas fundamentales como seguridad, salud y educación. Al abrir las rendijas, continuaremos. Yo creo que no es un tema exclusivo del gobernador. El gobernador se ha puesto de acuerdo, pero yo recordaría a todos los actores principales en Jalisco. Es decir, los actores que tienen representación en el Congreso, básicamente lo que han tejido es una red de complicidad para repartirse cargos, para repartirse puestos, para repartirse instituciones, todo poniéndose de acuerdo. Por eso, a la hora que se tienen que repartir magistrados, consejeros y lo que van a hacer ahora con el sistema de corrupción, eso es lo más sencillo, es ponerse de acuerdo, porque todos llevan su parte, llevan su moche y están felices. A mí me queda, la impresión que me queda es que a lo largo de este sexenio fueron hábiles para ir administrando las crisis. Creo que más allá de resolverlas, lo que hicieron tanto el gobernador como su equipo de comunicación, pues fue ir administrando de la mejor manera que encontraron estas crisis que se les fueron presentando. Creo que sí es también de llamar la atención cómo sin necesariamente solucionarlas, pues en una buena parte de la población también quedó la idea, la sensación de que Jalisco no está tan mal, de que Jalisco va caminando, de que no hay tantos problemas, pero que finalmente este trabajo de comunicación se ha logrado desarrollar de una manera adecuada pensando en el equipo de gobierno. Déjense de hacer esa política barata para las cámaras y métanse a fondo. ¿Cómo quisiera yo ver mangas de camisa arriba, zapatos de trabajo, y recorriendo y juntándose con la gente, liderando la gente, no en la oficina, sino en la calle? Tiene muchas necesidades Jalisco. Jalisco es un estado sumamente importante. Reitero, acrisola los valores de la identidad nacional Jalisco. En Jalisco se vive la auténtica mexicanidad, la disfrutamos, la presumimos. Pero a veces siento que nos falta el estirón, nos falta dar ese último paso en el que jalamos a los ciudadanos, acabamos con la pobreza, con la marginación, con la ignorancia, con el dolor, con el sufrimiento, con las penas, con las enfermedades. Salga usted a la calle, vaya hacia el centro para que conozca al verdadero jalisciense, al que sufre, al que batalla, al frustrado, al que está esperando una oportunidad y no le llega por ningún lado. Yo creo que la percepción es mala, ¿no? Llegó para quedarse este asunto de estar en contra de los políticos y la política. Hasta que no cambie su forma de organizarse los partidos, una buena reforma política, no una reforma que tenga ventajas para el que gana y restricciones para el que pierde, sino una reforma que tenga piso parejo, que se fiscalicen los recursos, todo esto, toda esta parte de la bien ganada mala fama. Me refiero, no hay queja en el sentido de los partidos han ganado esta mala fama por la forma como han venido operando para intereses particulares. Me parece que tendríamos que estar pensando que tenemos que fortalecer las instituciones. Debemos de tener un Estado fuerte. Y si no tenemos credibilidad en nuestros representantes para fortalecer estas instituciones, el país va a seguir volcado, ¿no? Hay un acuerdo secreto, así lo veo yo, entre la administración de Jorge Aristóteles Sandoval y la administración de Emilio González, de que no hubiera persecución, de que se enterraran todos los delitos de peculado, malversación de fondos, etcétera, etcétera. Hace unos días escuché al Eduardo Almaguer, al fiscal, señalando pues que por omisiones, por algunas fallas, solamente quedan 3 averiguaciones previas en contra de funcionarios de la anterior administración, que es imposible hacerlo pues porque
porque no hay elementos jurídicos, puros pretextos. Al final del día dice que con la nueva ley probablemente se acabe la impunidad en el siguiente sexenio, pero en este ya es borrón y cuenta nueva. Lo que robaron ya robaron y no va a haber manera de que la sociedad primero tenga claridad de cuál fue el abuso y segundo que tengan castigo.